Eh, bueno, ya es la 1:05. Creo que ya es momento de ir comenzando para también agradecer su puntualidad. Y bueno, muchas gracias por venir a Sinopsis Punto y Coma. En esta ocasión pasaremos a hablar de el perfil de lípidos y si tiene relación con la esclerosis múltiple. Esta va a ser una dinámica un poco diferente. Espero que hayan podido leer el artículo. Pero en esta ocasión no solo se va a tratar de que nos den una ponencia, sino que también podemos tener un poco de interacción. Así que les vamos a brindar unos minutos entre cada sección para que puedan realizar preguntas, etcétera. Bueno, de parte mía, como oficial local, les agradezco que hayan venido y los dejo con mi compañero Eduardo, que es mi SCOM asistente, ¿no? Bueno, Eduardo. Mucho gusto, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a comenzar con la actividad. Esta es Sinapsis Punto y Coma, es una edición en la que vamos a hacer la revisión de un artículo. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, que es la autora principal del artículo. Es Ana Laura Hernández Ledesma. Bueno, como comentó Jairo, la dinámica es la siguiente. Vamos a ir revisando el artículo por partes. Primero, Ana Laura nos va a hacer el favor de comentarnos cómo fue el proceso que se fue llevando para hacer el artículo, que nos diga lo que ella considere realmente, que nos platique su experiencia, cómo fue la realización del artículo, o que nos explique la parte del artículo. Y después daremos un tiempo pequeño para hacer una interacción entre los participantes y Ana Laura. ¿Qué es esto? Son algunas preguntas, algunos comentarios y pues retroalimentación, obviamente. Ok, dicho esto, ahora sí, Ana Laura, ¿puedes presentarte, por favor, aunque ya te hayamos presentado? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, sí, antes de nada, gracias a Jairo y a todos los organizadores por la invitación. Bueno, me presento brevemente. Yo soy Ana Laura Hernández, soy licenciada en Epidemiología, egresada de la Facultad de Química de la UAC y soy maestra en Ciencias por parte de la Facultad de Medicina. Llevo cerca de 8 años y medio trabajando en la Facultad de Medicina con el grupo de la doctora Jenny Rodríguez, varios de ustedes conocerán. Realicé con ella mis proyectos tanto de tesis de licenciatura como el de maestría, que es justamente del cual surge el artículo sobre el que vamos a platicar hoy. No sé, bueno, platicaba un poquito con Jairo sobre cuál era la finalidad de la plática y precisamente me comentaba esta parte de que quieren que los chavos se interesen en leer artículos, que vean la importancia que tiene leer artículos. Y yo creo que también la parte de la investigación en el ejercicio del médico, ¿no? Es algo que considero que es muy importante y sobre lo que quisiera pues enfocarnos el día de hoy. Si bien preparé la presentación sobre el artículo, sí me gustaría pues que me vayan preguntando sobre la marcha. Yo no tengo ningún inconveniente en que me interrumpan sobre el proceso que fue escribir un artículo, sobre cómo es que surge, porque muchas veces vemos el artículo a la hora de investigar para una clase, pero realmente no tenemos idea de todo lo que hay detrás de un artículo, ¿no? A veces vemos 5, 6, 7 paginitas y creemos que es algo fácil, pero realmente es un proceso que lleva tiempo, que tiene sus retos, ¿no? Entonces, pues no sé, con toda confianza pueden interrumpirme en el momento que lo crean conveniente. Y preparé la presentación, considero no quise meterme mucho en la parte de explicar al 100 lo que nosotros observamos, sobre todo en la parte de la discusión, sino más bien mantener como la estructura del artículo, porque precisamente eso es lo que nos va a llevar a discutir el cómo es el proceso, pues digo yo, creativo, ¿no? De escribir un artículo científico. Ok, muchísimas gracias, Ana Laura. Justamente este es la finalidad o el objetivo de esta actividad, que es fomentar la lectura de publicaciones y no solo eso, sino involucrar a los asistentes, en este caso, en todo este proceso de carácter científico, de formación de las publicaciones e incluso el poder debatir los puntos de vista que tengan acerca de los mismos.
Y pues presentando un poco, muchas gracias Ana Laura por esta presentación. Realmente pues eres una ponente destacada. Pero ahora presentaremos un poquito SCOMP también, que pues es el Comité Permanente de Publicaciones Médicas de IMSA-UAC. Pues este es nuestro comité local y nosotros justamente nos dedicamos a esto, o bueno, este es el meollo de nuestro comité. Las publicaciones médicas, su difusión y sobre todo el interesar a, pues a los estudiantes de carreras circundantes al área de la salud a que se interesen en esta parte más científica, ¿no? Bueno, no sé si todos estén listos para comenzar o si alguien quiera comentar algo. Jairo, Ana Laura, alguno de los participantes. Sí, bueno, los invitamos a que al momento de preguntar pueden con toda confianza encender sus micrófonos y agradeceríamos que también sus cámaras para que esto sea más interactivo. Y bueno, una pequeña pausa. Ana Laura, ¿nos harás el favor de acercarte un poquito más al micrófono? Por ahí se escucha algo bajo. O a ver, ¿qué tal se escucharon? Sí, como que lo alcancé a escuchar un poco bajo, para que se escuche bien. ¿Tienes apagado tu micrófono ahorita? ¿Qué tal se escucha? Creo que bien. Creo que ya mejoró un Bien. poquito. Bueno, vamos a tratar de dar pausas nosotros, pero si gustan pueden encender sus micrófonos. Muchas gracias, te dejamos, Ana Laura. Muchas gracias. Ok, pueden todos ver la presentación. ¿La pueden ver como presentación o como el PowerPoint por ahí? Estamos viendo la ventana de PowerPoint. Aún no vemos la presentación. Ahora sí. Perfecto. Entonces, bueno, hoy les voy a platicar de este artículo que está recién salidito del horno. Bueno, lleva por nombre Lipid Profile, Causal Relationship on Cosmetic Performance in Multiple Sclerosis. Este es un artículo que se publicó el 1 de diciembre en la revista Molecular Biology Report. Es una revista internacional indexada de serio. Aquí les pongo lo que son mis autores. Este trabajo, como les mencionaba, va de la mano con la doctora Jenny Rodríguez, que fue quien dirigió el trabajo, la doctora Lilia Susana Gallardo Vidal, del Sistema del Seguro Social, la doctora Tere García Vázquez, nuestra rectora y colaboradora de la Facultad de Ciencias Naturales, la doctora Julia María La Torre Cruz, que también es una egresada de la Facultad de Ciencias Naturales, el doctor Pablo García, el doctor Julián López Reyes y el doctor Juan Carlos Solís. Y bueno, la mayoría de este trabajo se realizó en la Facultad de Medicina, como les comentaba durante mi trabajo de maestría. Bueno, retomé un poquito la invitación que me mandó Jairo, el programa que me mandó Jairo, y mencionaba esto, las situaciones existen un falta de interés. Te voy a interrumpir un poquito. Creo que vemos la pantalla a la mitad. No sé por qué se deba esto. Si puedes. ¿Ya mejor o siguen viendo lo mismo? No, creo que sigue viendo igual. Sigue a la mitad. Es que cuando la hace chiquita, sea sin presentar, se ve bien, ¿no? Se ve como un cuadradito. No sé cómo podemos solucionar esto. A ver. No sé, a ver. Esperen un momento, por favor. A ver si puedes intentar saliéndote de la... Ahora sí de presentar aquí y otra vez volviendo a entrar. A ver si se puede con eso.
igual o si lo sigue viendo? Creo que se sigue viendo igual. A ver, ¿cómo podemos solucionar esto? Si no, si gustas ahorita ir presentando así sin proyectar, porque creo que se alcanza a ver bien y en lo que veo cómo solucionar este pequeño problema. A ver, quizá te una última prueba, a ver si presentando todo. O si le quita como que un poquito el zoom a su pantalla, ¿no se verá mejor? Sí, sin poner en modo presentación la presentación, nada más el PowerPoint, que nos proyectes la ventana con todas las herramientas, aunque se vean. Ahí sí se veía la diapositiva completa. ¿Ahora qué se ve? Ya se ve. Muchísimas gracias. Excelente. Okay. Entonces, les comentaba, tomé la justificación que me mandó Jairo en el programa y ellos hacían mención de que existe esta falta de interés por parte de los estudiantes hacia la lectura crítica y el análisis de los artículos científicos, perdiendo de vista que es una de las formas de actualización y adquisición de conocimiento una vez que han concluido los estudios. Ya aquí había como el hincapié en que no solamente es cuando concluye, ¿no? Sino sobre toda su formación. La única manera que tenemos de estar al día con toda la información que va surgiendo es estar leyendo. Y yo creo que cualquier persona que se dedique o bueno, que esté trabajando en áreas de ciencias exactas, tenemos que tener esta costumbre de estar constantemente buscando la información más nueva. Y pues creo que parte de su objetivo es generar esta conciencia sobre la importancia de la búsqueda, de la selección, de la lectura y del análisis de los artículos científicos. Entonces, sobre esta vertiente vamos a ir trabajando. La estructura de la presentación, pues vamos a ir viendo la estructura del artículo científico, que es primero el resumen o el abstract, la introducción, los materiales y métodos, resultados y discusión. Los voy a tratar de llevar a la mano, porque es una forma más dinámica de verlos. Y finalmente la conclusión. Primero el resumen. El resumen de un artículo nos tiene que decir cuál es el problema que ellos trataron de enfrentar o que ellos trataron de resolver, qué fue lo que encontraron y cuál es la relevancia o el impacto de lo que ellos encontraron. Normalmente cuando nosotros buscamos un artículo científico, lo primerito que nos encontramos es el abstract. Entonces en este abstract ustedes tienen que encontrar o tienen, por ejemplo, en el caso de los autores, tienes que vender esta idea de la relevancia de tu proyecto, de cuál fue la importancia, de cuál fue el resultado que encontraste y por qué le puede servir a una persona a la hora de leerlo. Entonces, nuestro abstract precisamente se enfoca sobre el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo es algo que de manera normal se asocia con la edad, ¿no? Conforme nosotros vamos envejeciendo, hay este declive en nuestras funciones cognitivas. Sin embargo, se sabe que existe, que también puede estar correlacionado con enfermedades, sobre todo enfermedades de tipo neurológico, como puede ser el caso de la esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple se ha visto que hay un aumento de la prevalencia de deterioro cognitivo. Sin embargo, esto es algo que no se evalúa de manera normal o de manera rutinaria en las personas que tienen esclerosis múltiple. Es algo que muchas veces ellos ni siquiera toman en consideración a la hora de estar haciendo sus estudios médicos. Esto nos llevó a preguntarnos, pues, cuáles pueden ser factores que nos ayuden a evaluar esta función cognitiva en personas con esclerosis múltiple. Y específicamente nosotros nos preguntamos cómo es que algo que medimos de manera rutinaria, como es el perfil de lípidos, puede estar asociado con la función cognitiva en personas con esclerosis múltiple. De manera general, lo que nosotros hicimos fue evaluar a 20 personas con esclerosis múltiple. Les realizamos 2 evaluaciones. Una es el examen de MoCA, que es para precisamente evaluar la función cognitiva, y el otro es una evaluación de perfil lipídico, que es el que se realiza de manera rutinaria cuando pedimos análisis. Y bueno, de manera también muy general, recordemos que es el abstract, nosotros encontramos que hay un 85% de nuestra población que presenta algún grado de deterioro cognitivo. La memoria y el lenguaje son los dominios que más afectados presenta nuestra población.
Y observamos que sí hay una correlación. Entre menor desempeño cognitivo tenga la persona con esclerosis múltiple, más se encuentran los niveles limítrofes de triglicéridos, LDL y colesterol. Y entonces ahorita vamos a ir discutiendo un poquito más sobre cada uno de estos aspectos. De aquí el resumen. No sé si tengan dudas. El resumen normalmente es algo que una revista te delimita, la extensión del mismo. Tiene que ser algo corto, de 200 a 300 palabras, o a veces lo manejan por caracteres. Y entonces aquí, más que enfocarte en explicar, bueno, tienes que enfocarte en explicar todo, ¿no? Pero donde le tienes que dar más peso a tus resultados. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda sobre esta parte. Muy bien, chicos. Las dudas aquí pueden ser tanto del resumen como del título, que es la primera sección. No sé si alguien tenga alguna. Ok, parece que no. Muchas gracias, Ana Laura. Puedes seguir con la siguiente sección. Si no, pues ya te interrumpiremos por chat o por el micrófono prendido. Sí, de preferencia por el micrófono, porque creo que no veo el chat ahorita como está la pantalla. Ok, entonces, retomando un poquito lo del título y el resumen. Algo que he aprendido mucho en mi tiempo con la doctora Jenny es esta parte de alinear tu título, tu resumen, y esto a nivel de artículos, a niveles de proyectos de investigación, de protocolos de investigación, de tesis. Tienes que ir alineado, o sea, lo que estás diciendo en tu título tiene que estar de acuerdo, tiene que tener los mismos conceptos que estás utilizando en tu resumen y que después vas a ir desarrollando en tu introducción y que vas a ir desarrollando en tu metodología y que al final son los resultados que tú vas a presentar. Por eso es que nuestro título habla y empieza con esta parte, ¿no? El perfil lipídico es a lo que nos queremos enfocar y cómo se correlaciona con la esclerosis múltiple y en específico en el deterioro cognitivo, cuáles son las implicaciones que tiene. Entonces, eso creo que es algo muy importante a la hora de realizar una investigación y sobre todo de plantearla, el que tengan presente esta parte de alinear sus diferentes partes de la estructura de la investigación, para que realmente lo que están dando en el título coincida con lo que al final van a preguntarles o más bien van a presentar en unos resultados. Bueno, a manera de introducción, comenzamos platicando sobre qué es el deterioro cognitivo. Como sabemos, la expectativa de vida ha aumentado, ¿no? Ahorita la expectativa de vida es bastante más amplia de lo que existía hace algunos años y esta va de la mano con un decremento en funciones o en el desempeño tanto a nivel físico como a nivel mental. Dentro de este decremento en funciones, uno muy importante es el deterioro cognitivo. Esto es, conforme vamos avanzando en nuestra edad, vamos viendo un decremento en funciones cognitivas, como son la memoria, la atención, el de repente ejecutar algunas tareas. Todo esto lo vemos cómo va en declive conforme nosotros vamos haciendo más mayores. Se considera esto como un envejecimiento normal. Es algo que se da por la misma edad. Sin embargo, en años recientes se ha visto que este deterioro cognitivo también puede estar asociado, como les dije hace rato, con algunas enfermedades. Este deterioro cognitivo se ha visto que es como una ventana, un preámbulo a lo que puede llegar a ser la enfermedad de Alzheimer. Ahora es importante mencionar precisamente esta diferenciación. Tenemos dos tipos de deterioro cognitivo. Uno que es el no patológico, que es el deterioro normal por el proceso de envejecimiento fisiológico y que no compromete la independencia del individuo. Es decir, si tal vez sea un poquito más lento en ejecutar algunas cosas, tal vez de repente sea un poquito más distraído, le cuesta un poquito más de trabajo el recordar ciertas cosas, pero el sujeto sigue siendo independiente y puede realizar su vida de manera normal, ¿no? Mientras que también tenemos el deterioro cognitivo a nivel patológico, que esto ya está asociado con alguna enfermedad y con cambios a nivel metabólicos precisamente asociados con este proceso de enfermedad. Las enfermedades que más se han visto, los cambios que más se han asociado con este deterioro cognitivo patológico, especialmente se atribuyen a procesos vasculares y a procesos de enfermedades neurológicas. Se ha observado
que en esclerosis múltiple, en pacientes con esclerosis múltiple, entre el 40 y el 70% padecen deterioro cognitivo. Este se ha visto específicamente en que presentan problemas de atención, problemas a nivel del procesamiento de la información y de memoria. Y también se ha visto que esto es progresivo. Y conforme los pacientes presentan ciertas lesiones inflamatorias que son características de la enfermedad, este proceso de deterioro cognitivo puede ser más rápido en su progresión y también puede ser mucho más agresivo. A la base se ha visto que en personas mayores que presentan deterioro cognitivo o demencia, los niveles elevados de colesterol, de triglicéridos, de lipoproteína y lipoproteína de muy baja densidad están asociados con, se ha visto que el aumento en estas moléculas, colesterol, triglicéridos, lipoproteínas, va de la mano con un mayor riesgo en el hecho de presentar deterioro cognitivo o demencia. Esto en personas, o sea, en población abierta. En el caso de esclerosis múltiple se ha observado, se ha reportado que hay una prevalencia de más o menos el 30% de alteraciones a nivel metabólico, incluyendo el perfil lipídico, es decir, de mi población con esclerosis, aproximadamente el 30% tiende a presentar niveles fuera de los parámetros normales. Es por esto, haciendo esta asociación de que hay una prevalencia alta de deterioro cognitivo en esclerosis y de que sabemos que presentan alteraciones a nivel de lípidos y que esto se ha visto asociado a otras enfermedades como demencia, como Alzheimer, que nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el perfil lipídico, específicamente en pacientes con esclerosis múltiple? Ahora, aun cuando la prevalencia es significativa, hablamos de 40-70%, las evaluaciones cognitivas no son algo que se considere dentro de la rutina de evaluación del paciente con esclerosis múltiple. Esto puede ser por falta de personal capacitado, porque tiene que haber personas que estén capacitadas en hacer este tipo de evaluaciones, también por falta de tiempo, falta de infraestructura. Entonces, nosotros creemos que es necesario buscar alternativas para esta evaluación. Es necesario, por lo tanto, identificar, por ejemplo, marcadores a nivel sérico. A los pacientes con esclerosis se les toman muestras séricas de manera rutinaria. Estos biomarcadores nos pueden ayudar a brindarle al paciente un diagnóstico temprano, un diagnóstico que sea accesible y un diagnóstico que también sea menos invasivo. Esto recordando que muchas veces al ser una enfermedad neurológica al paciente con esclerosis múltiple, la muestra que se le llega a tomar es a nivel de punción lumbar, la cual es una técnica muy, muy invasiva. Entonces hablaríamos de sangre, que es algo mucho más tranquilo, mucho menos doloroso y mucho menos riesgoso para la persona. Esto al final se va a traducir en que la persona tenga un diagnóstico más temprano, que pueda tener un seguimiento adecuado y a final de cuentas lo que también nos interesa es poder llevar a que la persona tenga una mejor calidad de vida. Hasta aquí. ¿Dudas? Chicos, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento? Participen, no pasa nada. Sí, justo es el momento. Bueno, es relacionado sobre, o sea, de la introducción de, más bien cómo se elaboraría, está correcto hacerlo muy pequeño, muy largo, y qué tanto hay que abarcar para un correcto artículo, una introducción, por ejemplo. Bueno, aquí en el caso de este artículo, bueno, creo que en general de todos los artículos, su introducción tiene que ser breve. ¿Por qué? Porque lo que quieres, más allá de hacer una revisión, que si no tendrías que hacer un artículo de revisión, es destacar los puntos que sirven para explicar el por qué estás evaluando lo que quieres evaluar, ¿no? Normalmente es breve, necesitas mostrar los datos pues más significativos, más importantes, que le den peso a tu propuesta de investigación y que al final de cuentas tienen que llevar esta secuencia, lo que les dije hace rato, de alinear los conceptos en tus diferentes pasos del proyecto, para que a la hora de que tú planteas la metodología, que es el siguiente paso, pues a la persona que lo está leyendo le parezca como lógico, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ahorita les decía yo, perfil de lípidos, hay una correlación con deterioro cognitivo en esclerosis múltiple. Entonces, justamente aquí es la intención. Les presento primero qué es el deterioro cognitivo para que sepamos qué es a lo que nos estamos enfrentando y la relevancia de estudiarlo. O sea, no hay estudios o hay muy pocos estudios en poblaciones latinas, esto es importante mencionar. Es algo que no se evalúa de manera rutinaria, es decir, los pacientes no saben si tienen deterioro cognitivo o no. Sin embargo, tienen una alta prevalencia de deterioro cognitivo, entonces eso es importante de mencionarlo. Esto en otras poblaciones, hablamos poblaciones de Europa y poblaciones de Norteamérica, y pueden estarse o puede estar empeorándose por el hecho de las lesiones inflamatorias que presenta el paciente con esclerosis múltiple. Entonces, sí, el deterioro cognitivo es algo normal, ¿no? Es algo que todos nos va a pasar en algún punto de la vida conforme vayamos envejeciendo. Sin embargo, en los pacientes con esclerosis se ve que es algo temprano y se ve que es algo mucho más agresivo. Entonces, ahí les da un poquito como historia, que creo que es justamente lo que quieren con la finalidad de la plática, ¿no? Nosotros empezamos a evaluar el deterioro cognitivo por inquietud de los mismos pacientes. Nosotros este proyecto lo trabajamos en colaboración con un grupo de pacientes. Y ellos mismos nos decían, es que, ¿sabes qué? Tengo problemas para recordar de repente cositas, de repente se me olvida dónde estoy o me siento desubicado. Y fue así, platicando con ellos, que vimos que era como un factor común en varios, y decidimos empezar a evaluar esta parte. Si no fuera por estas evaluaciones que se les hicieron, los pacientes creían que es algo normal o no lo verían como algo necesario en su evaluación. Sin embargo, ya que se les hizo esta evaluación y que tuvieron el acercamiento con el psicólogo, que tuvieron el acercamiento con el psiquiatra, pues ahora ya saben que es algo sobre lo que tienen que poner atención. Y es algo que ahora ellos incluso pueden buscar terapias, porque hay terapias para esta parte del deterioro cognitivo, y entonces eso mejora su calidad de vida, porque podemos hacer que ese deterioro cognitivo pues no sea tan agresivo, no sea tan rápido en estas personas, y que entonces tengan algo parecido al deterioro cognitivo normal, ¿no? Al envejecimiento normal, digamos. No sé si me explico. Sí, muchas gracias. Bueno, antes de retomar ahora sí la plática, ¿nos podrías ayudar? Tal vez si, no sé si sean los audífonos, que suena ahí así como mucho ruido al momento de que hablas. A ver si se puede sin audífonos, a ver si se escucha mejor. O no sé por cómo estés hablando ahorita, con qué micrófono. Y ahorita Eduardo nos leerá una pregunta que nos dejaron en el chat, por favor. Ok. Bueno, voy a esperar un momento Sí. en lo que vemos eso de los audífonos. ¿Te apagaste tu micrófono, Ana Laura? Listo, ¿se escucha mejor? Ya se escucha muchísimo mejor. Muchas gracias. Perfecto. Ahora es... Adelante, ok. Eduardo. Gracias. Saibed nos pregunta, o bueno, más específicamente a ti, Ana, ¿hasta qué punto de elevación de esos perfiles, entre paréntesis, triglicéridos, LDL o colesterol, se cierra el paréntesis, ya se comienza a ver el deterioro cognitivo? Es decir, un punto de corte. Pues lo que nosotros observamos, y justamente es lo que les presento un poquito más adelante en resultados, es que incluso se ve ya esta asociación en pacientes que se encuentran limítrofes, o sea, justo donde están nuestros parámetros de referencia, aquellos que ya se encuentran en parámetros limítrofes ya presentan cierto deterioro cognitivo. Entonces no hablamos de que sea una elevación como muy notoria, sino simplemente que salgan de nuestros parámetros de referencia. Ok. Muchas gracias, Ana. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta.
Bueno, parece que no. Entonces, ¿te parece si seguimos, Ana Laura? Perfecto. Muchas gracias. Ok, entonces la siguiente parte del artículo son los materiales y los métodos. Lo primero que tenemos que hacer es definir pues nuestro diseño experimental y sobre todo a nuestros sujetos. Aquí nosotros decidimos trabajar con sujetos mayores de 18 años que contaran ya con un diagnóstico previo, de acuerdo a los criterios de McDonald, que son el estándar de oro para diagnóstico de esclerosis múltiple, que no tuvieran alguna otra patología, ya sea crónica, neurológica, autoinmune o psiquiátrica diagnosticada previamente, esto para no meter ruido. Trabajamos, y esto es importante, con un grupo control de 10 pacientes que se encontraban entre 50 y 63 años. Y todos nuestros participantes se les da, antes de poder participar o antes de empezar con las evaluaciones, se les da una plática informativa donde se les dice qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a evaluar, qué resultados van a tener ellos, qué riesgos son los que pueden correr, etcétera. Y una vez que el participante decide ingresar al protocolo, se realiza una firma de consentimiento informado. Aquí también es importante mencionar que para que nosotros podamos trabajar con pacientes, tenemos que haber sido aprobados o haber tenido el proyecto aprobado por el Comité de Ética o de Bioética. En este caso, el proyecto fue aprobado por el Comité de Bioética de la Facultad de Medicina, precisamente de la UAC, y contábamos ya con este respaldo de que lo que estábamos haciendo se estaba haciendo de manera correcta. También es importante mencionar, porque es complicado de repente el reclutamiento de pacientes, que nosotros lo hicimos tanto por convocatoria abierta, es decir, estuvimos haciendo difusión en radio, en televisión, en redes sociales, y también trabajamos de la mano con una asociación de pacientes con esclerosis múltiple aquí en Querétaro, que es el Mielina M de Querétaro. Una vez que definimos a nuestros pacientes y a nuestro grupo control, se realizó la evaluación cognitiva. Esto lo realizamos utilizando el Montreal Cognitive Assessment, que se conoce como MoCA, y este cuestionario evalúa, bueno, es una entrevista, evalúa 6 dominios diferentes del funcionamiento a nivel de cognición. El primero es a nivel visoespacial o la función ejecutiva, también evalúa denominación, atención, lenguaje, memoria, orientación. Esta es una entrevista donde se le pone a hacer al participante ciertos ejercicios, se le pone a hacer ciertas actividades para evaluar estos diferentes dominios. El cuestionario tiene un máximo de 30 puntos, se hace un punto de corte precisamente a los 26, de 26 para arriba hablamos de una función cognitiva normal, y a partir de 25 para abajo empezamos a hablar de diferentes niveles de deterioro cognitivo. Aquí es importante también mencionar que si bien consideramos ese punto de corte, también para evaluar de manera más específica cada uno de estos dominios, después hicimos una normalización sacando porcentaje de acuerdo a cuántos puntos tenía cada uno de estos dominios. Y bueno, también a los pacientes se les tomó una muestra de sangre a partir de la cual evaluamos nuestros biomarcadores, que en este caso es el perfil de lípidos. Esto fue mediante una toma sanguínea matutina después de 12 horas de ayuno. Se utilizó el A15 Analyzer de Biosystems y se evaluó colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL y VLDL. Como parámetros de referencia se tomó lo que establece la norma mexicana. Y finalmente, una vez que tuvimos los datos tanto de la evaluación cognitiva como de los biomarcadores, realizamos un análisis estadístico. Se realizó el análisis descriptivo, que son simplemente sacar medias, sacar promedios, desviaciones estándar, y también realizamos coeficientes de correlación para ver cómo se correlacionaban nuestras variables evaluadas. También realizamos algunas pruebas de T y de Mann-Whitney para realizar comparación entre grupos, y todo esto se hizo mediante dos herramientas o dos softwares, que es el GraphPath Prisma y el Statistical Package of Social Science, que es el SPSS. Y bueno, esa es nuestra metodología. Aquí se los presento de manera pues como secuencial, ¿no? Para que tengamos idea de cuál fue la logística del proyecto. No sé si tengan alguna duda. Ok, chavos, hablen, es momento. Está muy interesante esto de la realización, porque realmente esto es el asunto de la investigación.
Esto es lo bueno. Bueno, en lo que se anima a alguien a comentar, yo creo que aquí los que quisiéramos hacer un estudio de este estilo, creo que nos preocuparía, por ejemplo, la financiación, por ejemplo, con los materiales que se usaron. ¿Qué tan costoso, complicado resultó hacer esta investigación, por ejemplo, en los materiales? En los materiales, mira, el MoCA realmente pues son impresiones, ¿no? O sea, tú haces la impresión de tu test para cada uno de los pacientes. Sin embargo, aquí lo complicado, más allá de la parte del material, es la preparación. Necesitas a gente que esté preparada, que esté especializada en poder realizar estas evaluaciones. Y eso es justamente donde está como la problemática de por qué no se aplica de manera tan rutinaria. Entonces creo que en la parte del MoCA eso fue lo que nos costó más trabajo, el poder tener gente preparada para aplicar los exámenes de manera adecuada. Ahora, la logística también fue complicada porque es una entrevista que se realiza de manera personal. Entonces, tener 30 pacientes, que es lo que teníamos en su momento, y estar realizando la entrevista de manera individual, pues implicaba tener al paciente entre 20, 30 minutos cada uno en un cubículo o en una de las oficinas, en el cubículo, en el consultorio de la facultad, por ejemplo, y creo que fue esa parte en la que más batallamos, en la parte de poder hacerles las entrevistas a todos, de tener el personal para poder hacerlo de manera adecuada y de poder hacerlo de la manera más... algo que tienen que tener muy en cuenta al trabajar con pacientes es que tienen que realizar las evaluaciones de la manera más parecida entre todos. Entonces, buscar que sea la misma persona que les evalúe, que sea más o menos el mismo horario, que sean, o sea, que las condiciones sean lo más similar posible. Porque si a uno se lo visita en la mañana, pues puede ser que venga de buenas, ¿no? Venga tranquilo, pero si ya se lo visita en la tarde, tal vez tiene hambre o no sé. Hay que tomar toda esta clase de factores que te pueden meter ruido a tu evaluación. Entonces, siempre tienes que buscar que las evaluaciones o las tomas de muestra con los pacientes sean lo más similar posible para que realmente las diferencias o los resultados que tú observas sean atribuibles a las variables que tú estás evaluando y no a alguna otra variable, una covariable que se metió por ahí a hacerte ruido. Entonces, creo que del lado del MoCA ese fue nuestro mayor desafío, el tener a la gente preparada. Y del lado de los biomarcadores, pues es la toma de muestra, que igual es buscar quién tome la muestra, que la ventaja es que en la Facultad de Medicina tenemos personal que nos ayudó con esta parte. Y pues nos apoyamos mucho con el financiamiento de la misma universidad. O sea, la ventaja es que en este proyecto en específico contamos con financiamiento de FOPER. De ahí compramos los materiales para la toma de sangre, compramos los tubos, compramos los reactivos para el análisis del perfil lipídico, etcétera. Entonces creo que eso también es algo súper importante, Jairo, sí, qué bueno que lo mencionas. El conseguir financiamiento. O sea, muchas veces y a Jairo ya le tocó estarse moviendo para buscar las convocatorias, de dónde podemos mandar nuestro proyecto, mandarlo a que lo evalúen y a que vean pues el impacto y ellos mismos nos digan si consideran o no adecuado. Y entonces de ahí han salido los financiamientos. Por suerte hemos tenido la ventaja de contar con ese apoyo de FOPER las veces que lo hemos logrado someter, y de ahí han salido el dinero para poder comprar los materiales necesarios. Muchas gracias. Yo también tengo otra duda. ¿Cómo eligieron al grupo control? Porque se me hizo algo muy interesante, que esa variable se me hizo importante, debido a que el grupo control eran mayores, eran personas ya grandes. Sí, lo que tratamos de hacer, porque realmente el deterioro cognitivo era nuestro problema, ¿no? Pues lo que buscábamos entender en esta población. Entonces, para la selección del grupo control, lo que hicimos fue buscar gente que presentara el deterioro cognitivo al mismo nivel que nuestros pacientes. Entonces, que en nuestra evaluación de MoCA tuvieran más o menos el mismo puntaje, la misma media. Esto para ver qué tan atribuible era este puntaje que presentaban
a la edad, a la esclerosis, al perfil de lípidos. Entonces, por eso es que son un poco mayor, y de hecho es una de las cosas que ponemos o de las cuestiones que ponemos en la discusión. Sí es un grupo que presenta 10 años en promedio más que nuestro grupo de esclerosis, y sin embargo presentan el mismo deterioro cognitivo. Entonces estamos viendo que en la esclerosis el deterioro cognitivo es temprano, se está presentando mucho antes de lo que se presenta en una población normal. Y así fue justamente eso fue lo que nosotros consideramos más adecuado para presentar nuestro grupo control. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno. En este preciso momento se comentó que buscaron personas que tuvieran pues el mismo nivel de deterioro cognitivo que los pacientes en el grupo, en este caso, a comparar, vaya. Entonces, primero se separó o primero se buscó el grupo de pacientes con esclerosis múltiple y después el grupo control para poder saber el nivel de deterioro cognitivo a comparar. ¿O se buscan al mismo tiempo? Los buscamos al mismo tiempo. Aquí es importante mencionarles que el laboratorio en el que trabajo no solamente se enfoca o estudia esclerosis múltiple, sino que tenemos varias líneas que van trabajando en paralelo. Entonces, el grupo control se fue manejando a la par, igual que tenemos otros grupos con otras patologías, y lo que hicimos fue, teníamos un grupo de personas que teníamos como control y de ahí seleccionamos las más parecidas a nuestros pacientes con esclerosis, pero realmente es algo que se va trabajando a la par. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. No sé si alguien más. Yo tengo una duda. ¿Sí? Respecto a la parte de la difusión, ¿qué tan rentable es difundirlo por radio y televisión? O sea, sí se logró ¿cómo se dice? ¿Impacto? Ajá, un gran impacto. Pues mira, nosotros realmente las veces que fuimos a radio y a televisión fue por invitación. O sea, nos contactó gente de Radio Querétaro, nos contactó gente de Radio WAC y de TV WAC. Y fue así como le estuvimos dando difusión. Conseguimos pacientes a partir de esas ocasiones que presentamos el proyecto. Tuvimos acercamiento de varios de ellos. Aquí también algo que yo creo que es clave de lo que ha estado haciendo el grupo es que durante ese tiempo que estuvimos trabajando, digo ahorita no por la situación de salud que existe, pero estuvimos trabajando a la par conferencias y pláticas para los pacientes. Entonces, por ejemplo, se realizaba la entrevista en radio el lunes en la mañana, pero también los invitábamos no solamente a participar de ven y déjanos tomarte la muestra, ¿no? Sino ven y vamos a tener pláticas donde va a haber gente experta hablando de tu enfermedad, del que le ayudes a entender, más bien te ayuden a entender un poquito más qué es lo que te está pasando. Y eso creo que logró que hubo mucha gente que se interesó en participar y participó en las varias evaluaciones que estuvimos haciendo, porque no solamente evaluamos esto. Creo que eso ayudó mucho. Entonces, sí, el radio y la tele, los espacios, incluso las redes sociales nos ayudaron a contactar gente, pero yo creo que realmente lo que más nos ayudó fue el mantener esta constante comunicación con el paciente y el que el participante se considerara que estaba siendo tomado en cuenta, ¿no? De la mano con eso, trabajamos, les decía hace rato, con una asociación de pacientes aquí en Querétaro que son unas personas increíbles. Y eso también nos ayudó mucho. O sea, teníamos ese grupo de pacientes que incluso nos pasó súper bonito, que iba llegando gente con diagnóstico nuevo y este grupo ayudó a abrazar a esos pacientes con diagnóstico nuevo, ayudó a que se sintieran parte, ayudó a que entendieran pues su enfermedad, ¿no? Y ese sentido de grupo creo que ayudó mucho a que fuéramos jalando un poquito más de gente, porque entonces ya también entró el factor de vengo porque X persona que yo conozco me dijo que estaban trabajando en este proyecto y quiero participar. Entonces creo que fue un poquito de todo, realmente. Muchas gracias. Sí, de nada.
No sé si alguien más tenga alguna duda. Ok, parece que por el momento no hay más dudas. Muchas gracias, Ana, y si gustas continuar. Continuamos. Ok. Los resultados los voy a manejar un poquito de la mano con discusión porque creo que es la mejor manera de hacerlo. Y aquí me gustaría como un poquito, quiero creer que la mayoría de los que están conectados son médicos, entonces me gustaría ir oyendo como sus ideas de qué es lo que podríamos haber observado y precisamente favorecer esta discusión, ¿no? Bueno, a manera de resultados, lo primerito que nos gusta mencionar, o bueno, que creemos necesario mencionar, porque una cosa que nos cuestionaron mucho las revistas es que nuestra N es pequeña, ¿no? Hay que tomar aquí en cuenta que la prevalencia de esclerosis en México no es tan alta como en otros países, pero también hay que tomar en cuenta que a la hora de realizar una selección de muestra, pues te encuentras con otras cosas, otros factores que muchas veces no permiten que esa población se integre a tu muestreo, a tu evaluación final. Entonces nosotros contábamos con un grupo de 31 pacientes, en este momento ya son más. De esos 31 pacientes nos quedamos únicamente con 20. ¿Por qué? Porque tuvimos pacientes que entraron en fase activa, tuvieron brotes, entonces físicamente no estaban en condiciones para realizarles las evaluaciones. A la par encontramos 2 pacientes que además de esclerosis múltiple tenían diabetes mellitus. Entonces esa era otra comorbilidad que nos podía meter ruido y decidimos no integrar en esta evaluación. Nos llegaron pacientes, en este caso nada más teníamos contabilizado 1, menor de 18 años. Entonces por puro criterio de inclusión pues no lo pudimos considerar. 3 pacientes que presentaron resultados incompletos y 2 pacientes que decidieron no continuar sobre la marcha del desarrollo del proyecto. Y es por esto que al final nos quedamos con una N de 20 pacientes. Ahora, esta es la primera tabla del artículo, es la descriptiva de los factores sociodemográficos, clínicos y neuropsiquiátricos de nuestra población. Lo dividimos en 3 columnas. La primera es el total, toda nuestra población, y luego lo dividimos de acuerdo a los puntos de corte de MoCA. Entonces les mencionaba hace rato, si presentan, el punto de corte eran 26, considerábamos que estaban sanos, y si tenían menos de 26, entonces hablábamos de algún grado de deterioro cognitivo. De esta tabla, lo que quiero resaltar es la parte de las comorbilidades neuropsicológicas. Si recuerdan, es algo que nosotros consideramos como un criterio de exclusión, que llegaran con un diagnóstico de depresión, de ansiedad, de alguna enfermedad neuropsicológica. Sin embargo, sobre la marcha decidimos hacer esta evaluación como tamizaje y encontramos que el 65% de nuestra muestra presentaba alguna comorbilidad. De manera importante encontramos depresión y ansiedad en esta muestra y debido a esto consideramos, en los artículos que ya existen, la información que ya existe, se sabe que la depresión, la ansiedad, estos factores neuropsicológicos pueden favorecer que se presente el deterioro cognitivo. Entonces, creyendo que podía ser un factor que nos podía meter ruido, pero del cual desconocíamos al momento de seleccionar nuestra muestra, decidimos realizar un estudio comparativo y lo que hicimos fue dividir a nuestra población en 2 grupos, aquellos que presentaban comorbilidades y aquellos que no. Y realizamos una evaluación de comparación entre los valores de MoCA de uno contra el otro. A pesar de que estas comorbilidades se han asociado con un proceso de deterioro cognitivo, nosotros observamos que nuestra población, que es la gráfica que les pongo aquí al ladito, no hay diferencias significativas en cuanto al puntaje de MoCA. Entonces sí es importante considerar que están ahí, pero no implicaron algún ruido a nuestra evaluación de la función cognitiva. Y entonces, de aquí, les platico un poquito más. Tenemos la parte del tratamiento, que son los diferentes tratamientos que tienen los pacientes. Les mencionaba que el MoCA puede darnos diferentes grados de deterioro cognitivo, entonces vemos que la mayoría se encuentra en un deterioro cognitivo moderado, que es el del medio, luego tenemos el mild, que es el leve, y de ahí 15% fue el que no presentó deterioro cognitivo.
Al final, después de las comorbilidades neuropsiquiátricas, encontramos la escala de discapacidad, que es una manera que nosotros tenemos de evaluar funcionalmente a nivel fisiológico cómo está el paciente, que es importante considerando la naturaleza de la esclerosis. Las lesiones, porque también contamos con la evaluación de resonancia magnética, y también quisimos evaluar porcentaje de grasas como para checar estos factores que pudieran estar metiendo ruido a nuestra población. De aquí, lo que más importante nos pareció de nuestros resultados es que encontramos un 85% de prevalencia de deterioro cognitivo. Si recuerdan, en la introducción yo les mencionaba que en otras poblaciones esto estaba estimado entre 40 y 70%. Entonces hablamos de que tenemos un porcentaje más alto que estas otras poblaciones. En México existe un estudio previo que se realizó en Guadalajara y ellos hablaban de un 64%. Entonces nuestro porcentaje fue más alto que en estas otras poblaciones. Ahora, ¿a qué se lo podemos atribuir? Y lo que les mencionaba hace rato, los participantes con esclerosis presentaron un puntaje similar en el MoCA al que presenta el grupo control, que tiene 10 años más. Entonces estamos hablando de una progresión mucho más rápida del deterioro cognitivo en personas con esclerosis. Aquí, la parte interesante justamente de los resultados de un artículo es discutir, ¿no? ¿Qué puede ser la causa de que nosotros estemos observando estas diferencias? ¿Coincide o no con lo que han reportado previamente? Nosotros utilizamos esta herramienta que es el MoCA. El MoCA es un test que se ocupa de manera muy amplia en el mundo para evaluar el desempeño cognitivo. Incluso es de los más estudiados, es de los más utilizados. Es considerado por algunos como estándar de oro para esta parte del deterioro cognitivo. Sin embargo, es importante mencionar que este MoCA está diseñado para población en general. No tiene en cuenta las limitaciones a nivel físico que puede tener una persona con esclerosis múltiple. Esto puede ser el MoCA, no sé si alguien de aquí lo conozca, pero, por ejemplo, pide que el paciente realice ciertos ejercicios donde él tiene que escribir o donde él tiene que tomar su lápiz y hacer una actividad, ¿no? Esto, para alguien que puede tener problemas a nivel motor, como es la esclerosis múltiple, pues puede ser que nosotros no estemos obteniendo el puntaje, o que el puntaje no nos esté reflejando esta dificultad que tuvo el paciente. Entonces, eso es algo que podría estar diciéndonos el por qué tenemos un porcentaje más alto, tal vez debido a esta naturaleza. Ahora, si bien no está diseñado específicamente para poblaciones con esclerosis, ya se ha utilizado en otras poblaciones a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos, y ha demostrado que es una herramienta muy útil y muy válida para realizar esta evaluación en poblaciones específicas con esclerosis. Existen otros test que son diseñados específicamente para poblaciones con esclerosis. Sin embargo, en el momento en que nosotros realizamos la evaluación, no estaban validados en español, no teníamos versiones en español, y pues como ya hemos mencionado, nuestra muestra era muy pequeña como para realizar una validación de estas pruebas. Entonces, eso es algo que queda, pues que nos queda a futuro y que precisamente estamos trabajando en ello, el tratar de emplear estas otras pruebas en nuestra población para ver realmente ya con pruebas específicas qué es la información o cuál es la información que nos arroja. ¿Hasta aquí alguna duda? Chavos, vamos, esto también está muy interesante porque es la segunda parte de lo bueno, del análisis de todo lo que ya se hizo en la primera. Creo que no. Bueno, aquí les puedo decir que creo que coincido con su compañero, es lo más importante de un artículo, o sea, sí sacar los resultados, sí hacer el análisis estadístico, pero realmente lo rico de un artículo es la discusión, el que encontraste, coincide o no con lo que ya había, por qué sí te salió o por qué no te salió, porque de ahí compruebas lo que tú dices al principio, pero también se presentan nuevas oportunidades de hacia dónde guiar tu línea de investigación, ¿no? Entonces creo que eso es algo bastante valioso a nivel de ciencia.
Si no hay dudas, me paso a la que sigue. Sí, creo que sí, no hay dudas. Muchas gracias. Ok, algo que consideramos nosotros importante es que, bueno, a ver, me regreso. Observamos que hay un deterioro cognitivo importante en nuestra población. De manera general, en población general, se ha observado que hay una mayor cantidad o una mayor prevalencia de deterioro cognitivo en poblaciones latinoamericanas, más que en poblaciones de Norteamérica o de Europa. Desde aquí, o sea, desde la parte de la bibliografía, lo que ya existía, eso nos pareció interesante. Cuando nosotros encontramos el dato similar en esclerosis de, bueno, la prevalencia es más alta que en otras poblaciones, pues nos causó mucha inquietud, ¿no? El saber por qué. Ok, puede ser nuestra herramienta, aunque nuestra herramienta ya se ha validado en otras poblaciones con esclerosis. Entonces, no podemos atribuirle todo a la herramienta. ¿Qué otros factores pueden estar jugando un papel importante? Y entonces realizamos esta discusión, empezamos a buscar artículos, qué es lo que había con respecto al deterioro cognitivo en Latinoamérica. Encontramos algo que ya sabemos, ¿no? En la población mexicana, la religión, la parte espiritual, la medicina tradicional, el hecho de que existan sanadores, es muy importante. Hay mucha gente que todavía cree en esta parte espiritual o místico de nuestra cultura. Y en contraparte, la salud mental sigue cargando un estigma muy importante. El decir, voy al psicólogo sigue siendo algo que mucha gente no ve bien o algo que mucha gente juzga. Y por lo mismo mucha gente evita ir al psicólogo, ¿no? Tal vez. Ahora, además de este estigma social que existe sobre la salud mental y esta parte espiritual que nosotros cargamos como sociedad, también la estructura y la dinámica familiar en la cultura mexicana favorece que cuando tenemos un enfermo en casa, alguien con esclerosis múltiple en este caso, lo veamos como una obligación, su cuidado. Y entonces esta obligación muchas veces recae en la mamá, en la esposa, en la hija. Este sentido de obligación es, yo tengo que cuidarlo, ¿no? Yo tengo que ver que él esté bien. Y entonces aquí hablamos también de otro factor que son los cuidadores, que son súper importantes. Pero el cómo el paciente puede llegar a percibirse como una obligación para su familia también puede recaer o puede tener un efecto en la misma salud del paciente. Entonces, esto también lo consideramos importante. Otro factor que nosotros creemos que puede estar jugando un papel en esta prevalencia de deterioro cognitivo es la infraestructura del sistema de salud en México. Hay una falta de especialistas que puedan llevar este seguimiento del paciente con esclerosis, tanto a nivel de deterioro cognitivo como a nivel general. Un común denominador que encontramos en nuestros pacientes es que tardaron mucho tiempo en tener su diagnóstico. ¿Por qué? Porque no hay especialistas o son muy pocos los especialistas en esclerosis múltiple. Entonces, muchas veces les dieron un diagnóstico diferente a esclerosis antes de poder llegar a este diagnóstico final. Muchas veces tuvieron que pasar años entre la aparición de los primeros síntomas allá tener el diagnóstico. Esto, aunado a que algunos servicios de salud, como por ejemplo la resonancia magnética, son caros en una población donde la pobreza es alta, pues hablamos de que puede ser difícil que el paciente lleve su seguimiento de manera adecuada, ¿no? Entonces, creemos que todos estos factores, o sea, la parte espiritual, la parte de creer que, bueno, de tener como esta justificación religiosa, más el tener este peso de poder tal vez ser una carga en tu casa, de sentirte aislado porque pues tienen que estarte cuidando y tal vez sientes que detienes a la familia, o toda esta carga emocional y psicosocial, aunada que tal vez tu tratamiento tardó mucho en llegar, tu diagnóstico tardó mucho en llegar, puede hacer que el paciente se sienta estigmatizado, puede ser que el paciente se sienta aislado. Y esto puede desencadenar síntomas adicionales, como los que les mencionaba hace rato. Depresión, que esto ya lo evaluamos previamente, es otro artículo que tenemos. Depresión, que la encontramos en 38.5% de nuestra población. Estrés, fatiga, que está en el 38.4%. O ansiedad, que está en un 80.8% de la población con esclerosis múltiple. Esto puede favorecer procesos de neuroinflamación, puede favorecer procesos que a la larga desencadenen o favorezcan el que el deterioro cognitivo se esté dando.
Entonces creemos que esta parte que no ha sido tan considerada en las evaluaciones de deterioro cognitivo podría estar jugando un papel importante en la población mexicana en específico. Es importante mencionar lo que ya les había dicho, ningún participante contaba al momento de llegar con nosotros con un diagnóstico previo para alguna de estas comorbilidades psicosociales. Entonces sí es algo que creemos merece ser estudiado un poquito más a fondo más adelante. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Esto fueron hallazgos como incidentales, puede decirse, el que hayan encontrado que esté relacionado estas comorbilidades como la depresión o el estrés con la esclerosis múltiple. Es algo que ya se sabe, o sea, hay estudios que te hablan de la prevalencia en otras poblaciones, en Europa, en Estados Unidos, que es donde más se estudia esclerosis múltiple. Ya se sabe que hay una alta prevalencia de fatiga, de ansiedad, de depresión. Es, digamos, normal, y precisamente es lo que les decía, es algo que nosotros evaluamos, lo publicamos en 2018, que puede ser incluso derivado del cómo el paciente confronta el tener este diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿no? Porque es una enfermedad que lamentablemente no conocemos tanto y es tan amplio su efecto que pues conlleva una incertidumbre para el paciente de todo el tiempo. No sabes cuándo te va a dar un brote, no sabes dónde te va a afectar el siguiente brote, no sabes si te vas a alcanzar a recuperar al siguiente ese brote, ¿no? Entonces, esa incertidumbre que tiene, pues puede conllevar a todos estos problemas aunado de su círculo social. Entonces, es algo que ya se sabía. Con lo que no se ha relacionado tan a fondo es con la parte de cómo podría esto afectar el deterioro cognitivo en las personas con esclerosis. Esto fue algo que sobre la marcha decidimos, más bien conforme fuimos leyendo, nos dimos cuenta que en la sociedad latina podría estar teniendo un efecto muy importante. Entonces es algo que ya se sabe, pero es algo que no se ha discutido, no se ha correlacionado tanto con esta parte del deterioro cognitivo. Yo tengo una pregunta. Mande. Entonces, ¿ustedes a qué le atribuyen el aumento del perfil lipídico con el deterioro cognitivo? ¿Únicamente sería como a procesos de inflamación o a que en conjunto todo lo que ustedes encontraron estuvo afectando el deterioro cognitivo de los pacientes? El perfil lipídico nosotros encontramos, si quieren este es el perfil lipídico que nosotros encontramos en los pacientes. Esto es lo que les mencionaba hace rato. Hay pacientes que están por encima o fuera de nuestros niveles óptimos de la población mexicana. Los triglicéridos, por ejemplo, el 60% está fuera de estos niveles óptimos. Eso es importante. Ahora, nosotros encontramos que estos factores de perfil lipídico, algunos correlacionaban con los diferentes dominios, los puntajes que nosotros observamos en el MoCA. Es decir, por ejemplo, aquí en el caso de triglicéridos, no sé si ven el apuntador. Aquí, tenemos triglicéridos y tenemos atención, que es un dominio del MoCA. Observamos que es una correlación negativa, es decir, conforme uno aumenta, el otro disminuye. A mayor nivel de triglicéridos, menos puntos obtenía nuestro paciente en atención. Lo mismo para el caso del colesterol, lo mismo para el caso del VLDL, lo mismo para la escala de discapacidad. A nivel del puntaje total, observamos esa misma correlación con colesterol y con LDL. Entonces, ¿a qué se lo atribuimos? Vemos que hay alteraciones en el nivel de perfil lipídico, vemos que estos correlacionan con nuestros puntajes en dominios. Estas son gráficas presentando lo mismo. Nosotros, a la hora de realizar la discusión y de ver qué existía ya publicado, nosotros observamos que estas alteraciones se han observado ya en poblaciones con deterioro cognitivo leve,
esto sin ninguna otra patología, o sea, solamente deterioro cognitivo leve, y específicamente en población con enfermedad de Alzheimer, que el Alzheimer es el deterioro cognitivo ya llevado a un estado de mayor gravedad, ¿no? Por ejemplo, se ha asociado que los niveles elevados de VLDL, que fue lo que nosotros encontramos, están asociados precisamente con factores inflamatorios. También se ha observado que el HDL podría estar correlacionando con conforme el HDL aumenta, disminuyen las placas que se observan en resonancia magnética. Esto en esclerosis, no sé qué tanto conozcan de esclerosis, pero una manera que tenemos de estar monitoreando a los pacientes, pues precisamente como es una respuesta autoinmune que afecta a las vainas de mielina, lo que se observan son estas lesiones mediante la resonancia magnética, cuando está una lesión activa o cuando ya pasó, y dependiendo de dónde sale la lesión es lo que nosotros vemos como síntoma, ¿no? Entonces, aquí el HDL podría estar jugando un factor protector sobre la esclerosis. Ahora, además de tener esta relación con los factores inflamatorios, nosotros encontramos que el metabolismo de lípidos a nivel de cerebro es súper importante, sobre todo el colesterol, porque ayuda, es parte importante de la estructura del cerebro. Creemos que puede estar dándose alteraciones ahí y es algo que se ha empezado a trabajar a nivel de investigación en años recientes, y que estas alteraciones podrían estar causando neuroinflamación, isquemia y atrofia, y dependiendo de esa atrofia es lo que nosotros observamos en lesiones. Ahora, también se ha visto que este metabolismo de lípidos, que es súper importante en el cerebro, podría estar asociado con alteraciones en el metabolismo de la proteína beta-amiloide, y que estas alteraciones en el metabolismo de la beta-amiloide podrían estar favoreciendo la fosforilación de la proteína tau. Estos dos, tanto la proteína beta-amiloide como la proteína tau, son marcadores que se han asociado muy fuertemente a la enfermedad de Alzheimer. Entonces creemos que eso es algo que podría ser clave en este deterioro cognitivo que nosotros estamos observando en esclerosis. Esto es algo que en esclerosis no se ha estudiado mucho todavía. Entonces, eso es como una hipótesis que nosotros tenemos, que podría estar pasando algo parecido a Alzheimer. Y también a nivel de triglicéridos, estas alteraciones en triglicéridos, se ha asociado que podría estar dándose un mecanismo de resistencia a la leptina que podría estar afectando el hipocampo. Y entonces al afectar el hipocampo podríamos estar hablando de los decrementos en algunas de las funciones cognitivas. Eso es lo que nosotros hemos encontrado hasta ahorita. Precisamente ahorita parte de lo que queremos, más bien parte de lo que está haciendo el grupo es ahondar en estas posibles vías que se podrían estar alterando en esclerosis múltiple, derivado de este perfil de lípidos. Muchas gracias. Sí, de nada. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, parece que no hay más preguntas. Ok. Entonces... Pues, creo que no sé hasta qué hora tenían contemplada la plática para no extenderme más. No, vamos en muy buen tiempo, no te preocupes. Ok. Bueno, esto es creo que lo más importante de nuestra discusión. Les mencionaba yo, bueno, y vamos aquí. Las alteraciones que vimos en perfil de lípidos. Vemos que hay pacientes que salen de nuestros niveles óptimos y eso podría estar asociado con lo que vimos. Buscamos hicimos la comparación entre los diferentes niveles de estos marcadores con relación al puntaje de MoCA y como tal no encontramos diferencias significativas. Es decir, si ven aquí, pues son medias muy parecidas. Pero lo interesante es que a pesar de que no vimos estas medias, ya a la hora de estudiar como paciente por paciente como una correlación, pues sí observamos que pueden estar jugando un papel importante. Entonces también aquí es
creo que es importante el mencionar que no se deben de quedar con una sola prueba, ¿no? Si nosotros nos hubiéramos quedado solamente con la diferencia de medias, pues tal vez no habríamos concluido importancia del perfil lipídico en esta población. Sin embargo, a la hora de hacer las correlaciones, pues observamos que realmente sí hay algo ahí interesante que estudiar, ¿no? Entonces, esta tabla va muy de la mano con las figuras. En las figuras simplemente es el que ustedes puedan verlo de una manera más visual, la información que presentamos en la tabla, sobre todo las correlaciones que son más importantes para nosotros, que son las del perfil lipídico, que son estas de aquí, contra los diferentes dominios y el MoCA total que tenemos el puntaje total de MoCA que tenemos en nuestra población. De aquí es importante mencionar que justamente todas nuestras correlaciones son negativas. Esto nos habla de que es una correlación inversa. Conforme uno aumenta, el otro va disminuyendo. Entonces, justamente es lo que vemos. Conforme el paciente se acerca más a niveles altos, a niveles limítrofes, y va aumentando, su función o su desempeño a nivel cognitivo va decreciendo en estos dominios en específico, que es el dominio visoespacial, la atención. Aquí la atención parece estar jugando un papel muy importante en nuestra población. Nos dio correlación con los triglicéridos, con el colesterol y con el VLDL. Y es algo que estamos pues estudiando un poquito más a fondo para continuar precisamente con esta línea del trabajo. Y bueno, esta es la discusión que les decía de lo que hemos encontrado. Creemos que es importante, y es hacia donde vamos, el meternos a evaluar el metabolismo de lípidos en el cerebro, el poder evaluar qué tanta información nos pueden dar marcadores como beta, amiloide y tau, y pues qué asociaciones podrían tener estos triglicéridos, estas alteraciones, ir buscando ya las vías metabólicas, ¿no? Ya vimos que a nivel sérico hay diferencias, ahora es irnos a qué pueden estar desencadenando ya a nivel fisiológico estas alteraciones en nuestros pacientes. Y bueno, eso nos lleva a nuestra conclusión. Nosotros observamos que la prevalencia en deterioro cognitivo ha ido en aumento en los últimos años. Aun cuando la incidencia es mayor en Latinoamérica, es poca la información que tenemos, y esto hablando de población en general. Aun cuando esta frecuencia más alta se ha visto también en población específicamente con esclerosis, la mayoría de esta población no tiene acceso a la evaluación de función cognitiva. Les digo, en la mayoría de los casos, los pacientes, la primera vez que oyeron hablar de esto fue con nosotros. Es necesario encontrar herramientas que permitan que el diagnóstico, la evaluación de esta función cognitiva sea más fácil, sea más barata y sea mucho menos invasiva para la persona, y que sea algo que tenga él disponible para poder realizarse de manera continua. Y bueno, este estudio representa precisamente un primer acercamiento a identificar y analizar el uso tal vez del perfil lipídico como un posible biomarcador, y analizar esta asociación que puede tener con el desempeño cognitivo en personas con esclerosis múltiple. El seguir ahondando en esta asociación que existe entre el perfil lipídico y la esclerosis múltiple nos va a permitir plantear niveles óptimos para esta población. Es decir, tenemos los niveles óptimos de población mexicana en general, ¿no? Pero establecer cuáles son los que debe tener una persona con esclerosis múltiple, la persona pueda seguir realizándose de manera continua estas evaluaciones de perfil lipídico, que son los que se mandan como rutinarios a nivel de laboratorio, y el poder asociar este perfil lipídico con otros síntomas, con otras características como fue el deterioro cognitivo o como pueden ser otra sintomatología que presenta el paciente, y esto nos permita, con algo tan fácil de obtener como es un perfil lipídico, facilitar tanto el diagnóstico como el pronóstico como el seguimiento de la persona. Esto a la larga, lo que nosotros buscamos siempre, yo creo que cualquier persona que se dedique al área de salud, pues es mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Que el paciente tenga un mejor tratamiento, que el paciente pueda realizar un seguimiento, que el paciente vea que su enfermedad no avanza tan rápido. Entonces, eso creo que es como la finalidad de todos los que trabajamos en el sector de salud. Y bueno, por último y no menos importante, agradecer a todos los que hicieron este artículo posible,
primero les mencionaba la gente increíble que forma parte de Silmielina de Querétaro, que son los que ven en la foto superior izquierda. Es un grupo de personas con esclerosis múltiple que de verdad nos abrieron la mano para participar con ellos, para conocer sus experiencias, para escuchar su historia de cómo ha sido la esclerosis para cada uno de ellos, y han sido gente increíble que ha participado con el laboratorio en varias evaluaciones y que sigue trabajando con nosotros. Entonces, de no ser por ellos, esto no sería posible. Y bueno, a mis coautores está la doctora Jenny, que los chicos de medicina supongo la conocen, la doctora Lilia Susana, que ella trabaja en el IMSS y nos ayudó también a contactar precisamente a la población, la doctora Tere García Gasca, el doctor Pablo, el doctor Julián, que es nuestro psiquiatra, fue el que nos ayudó y nos asesoró en esta parte. De él, su alumno y compañero mío de maestría, Gerardo, que fue el psicólogo que nos estuvo apoyando en las evaluaciones, porque lo que les mencionaba, tenemos que tener gente con el expertise y con la capacitación suficiente para hacer estas pruebas, no lo puede aplicar cualquier persona. El doctor Juan Carlos, la doctora Julia de la Facultad de Ciencias Naturales, que nos ayudó en el análisis estadístico, y pues también algo que me parece importante porque justamente es como la finalidad de la plática. Estos dos chicos, que son Vicky y Diego, son estudiantes de medicina, bueno, ahorita ya son residentes, pero son chicos que en su momento como estudiantes de medicina estuvieron trabajando con nosotros y que ayudaron precisamente a la evaluación de los pacientes, a la toma de muestras, al procesamiento de las mismas muestras, y que a pesar de que pues estaban muy involucrados en la parte clínica, pues también se involucraron en esta parte de la investigación, que decidieron participar en el proyecto. Y por ejemplo, en el caso especial de Diego, participó en el encuentro de jóvenes investigadores, ganó segundo lugar en el encuentro, y a raíz de eso precisamente él publicó un pequeño artículo que se encuentra en la revista NTE de Concitec, y el cual está publicado en internet, por ahí si quieren buscarlo. Y pues precisamente es esto, ¿no? La importancia de tanto leer, porque tuvo que echarse un clavado en todo lo que había a nivel de la esclerosis y los factores psicosociales, y juntarlo con la parte clínica. Él evaluó a pacientes, él estuvo ahí con nosotros, y la parte de divulgación. La parte de divulgación es importantísima en la ciencia, o sea, no solamente leer, sino comunicar qué es lo que yo estoy encontrando, porque el conocimiento tiene que ser compartido. Entonces, eso es algo que Diego logró hacer el ciclo completo, y algo que creo que les ayuda mucho en su formación como médico. Les digo, ahorita Diego acaba de ser aceptado en residencias, entonces creo que sí es algo que ustedes como médicos siempre tienen que tener en mente, la parte de hacer todo el ciclo: clínica, investigación, difusión, divulgación. Y bueno, no sé si hay alguna otra duda. Creo que no hay dudas. Muchísimas gracias, Ana. Realmente, pues bueno, al menos de mi parte, creo que me ayudó mucho a entender un poco más el proceso de hacer un artículo, y también ver todo esto de la parte creativa, desde pensar cómo vamos a tener que hacer las cosas, la flexibilidad que tenemos que tener al momento de hacer los análisis de resultados, como lo que hicieron del criterio de exclusión, en el que compararon pacientes con comorbilidades y aquellos que no las tenían. O todo lo que nos estuviste explicando, creo que fue algo muy interesante, y pues te agradecemos mucho de parte mía y de parte de todo SCOMP e IMSS-AWAC. Jairo, no sé si quieras decir algo. Bueno, también quisiera agradecer tu participación, maestra Ana Laura. Pues estuvo muy interesante la plática. Agradezco la participación de todos todos los que vinieron a ver la plática. Gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, si gustan hacer la invitación para cuando
que vuelvan a entrar cuando hagamos más actividades. Muchas gracias. Ana Laura, si quieres decir algo para despedir. Pues agradecerles nuevamente la invitación y el que estén aquí. Yo sé que es domingo y van terminando semestre, entonces seguramente quieren descansar. Entonces les agradezco que estén aquí. Yo los invito, creo que la mayoría son estudiantes de medicina, entonces los invito a leer artículos, los invito a interesarse en esta parte de la investigación. Realmente es algo súper interesante y algo que te retribuye a ti muchísimo. Y a escribir. O sea, yo creo que nuestra labor como científicos es precisamente compartir lo que vamos encontrando en el camino. La escritura de un artículo definitivamente no es fácil. O sea, en este artículo en especial, a nosotros nos costó más de un año el que se publicara. Entonces, es estar abierto a las críticas que va a haber a tu trabajo, es estar abierto a ver cómo tratas de responder esas dudas, esas críticas que tu trabajo puede despertar y el defenderlo, ¿no? El saber que tu trabajo es importante y que está aportando algo a la ciencia. Entonces, no es fácil. Les digo, nos costó más de un año de trabajo, y nos tocó que nos lo rechazaran y nos tocó volver a tocar puertas en otra revista e insistir, pero realmente es algo que vale la pena, que como científico y que como alguien en el área de salud te retribuye y te hace crecer mucho. O sea, yo creo que una parte importante de la ciencia es comunicarla, no solo aprenderla. Entonces, lean mucho, estudien mucho y pues el laboratorio está abierto, la gente del laboratorio está con toda la disposición del mundo. Hoy la doctora Jenny no nos pudo acompañar, pero también cualquier duda, pues pueden escribirle con ella con toda confianza, y si no, pues Jairo también tiene mi contacto, por si alguien quiere hablar un poquito más del tema o alguien tiene alguna otra duda. Ok, pues muchísimas gracias. Claro, chicos, el que guste, pues podemos ponernos en contacto y con Ana Laura, maestra, muchas gracias. A ustedes. Y pues muchas gracias a todos. Por supuesto, por ahí que quieren una plática de busca artículos, así se llama nuestra actividad, y por supuesto que lo podemos hacer y estarán todos invitados. Muchas gracias. Sí, bueno, creo que eso es todo. Nos despedimos. Muchas gracias por asistir. Ana Laura, muchas gracias por darnos la ponencia. Sí, muchas gracias. Gracias a todos, que tengan lindo día. Igualmente.